Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Tom K-Pop. Les quiero agradecer por todo el cariño que le están dando a los videos de Forestella y quiero hacer también una mención especial. Me pasaron el otro día un canal que junta, ¿no? Creadores, que bueno, yo ya lo estuve viendo el video, pero claro, lo comenté en el video que todavía no subí, que grabé un live de Armageddon, que es este canal, Reaction Tube, KR de Corea. Y bueno, estuve viendo este video que hicieron como un compilado que hay un montón de creadores, ¿no? Y cuando entré me di cuenta que también está este, así que con lo cual este me lo tengo que ver. La verdad que me gusta mucho que se unan así las culturas, ¿no? Estoy muy contento y les agradezco porque realmente, como dije en el bueno, en el segundo video en realidad lo dije, no pensé que iba a pasar tantas cosas a raíz del Killing Voice de Forestella. Llevaré año y piquito haciendo contenido de música de Asia, ¿no? De K-pop principalmente, pero digo, a veces me muestran también subgéneros y tal. Por ejemplo, Trot me han mostrado bastante. Y realmente a mí me gusta escuchar música. Lo he dicho mucho, me gusta el hip hop, me gusta muchísimo. Hago rap, he hecho también. Y claro, pero cuando escucho este nivel artístico yo me quedo loco. Y a raíz de todo lo que está pasando, ¿no? La unión cultural a mí me gusta muchísimo. Y si a ustedes les gusta, yo voy a seguir trayendo. Hoy vamos a ocuparnos de Save Our Lives, porque aprovecho a mostrarles. Estuve viendo sus comentarios y rescaté estos dos principalmente. Claro, acá me dicen, Armageddon es el final de una trilogía de canciones creadas bajo un concepto de contar los comienzos, evolución y camino hacia la destrucción de la vida en la Tierra. Te recomiendo que hagas el viaje completo, con algunos añadidos que hacen la experiencia aún más especial. Hoy nos vamos a ocupar de Save Our Lives. Claro, yo reaccioné a Armageddon. Yo reaccioné un poquito desordenado. Reaccioné a Armageddon. Claro, ay, ustedes creo que no lo están viendo. Acá. Vamos a hacerlo así. Venimos para acá. ¿Por qué no se mueve? Ahora. Ustedes no lo estaban viendo. Claro, y esto lo que voy a hacer es vamos a ocuparnos de Armageddon. De Armageddon es el que ya vimos. Nos vamos a ocupar de Save Our Lives hoy. De Utopía, el próximo episodio. De Apocalypse el siguiente. Y después cerraríamos con White Knight. Armageddon fue el que ya trajimos, ¿no? Les agradezco porque me guíen y me ordenen un poquito. Porque bueno, como decía, ¿no? Reaccioné a lo desordenado. Claro, y acá tengo más recomendaciones. White Knight acá me lo menciona de nuevo. Utopía, ok. Snow Globe ya la vimos, pero sí me gustaría ir sabiendo dónde están ubicadas. Y de repente de los álbumes lo que podríamos hacer cuando cerremos estos episodios es de repente... claro, lo que me frena un poquito a mí, no sé si algunos covers se van a bloquear o no, porque vieron que las presentaciones a veces se bloquean y tal. Pero bueno, eso lo iremos viendo, lo iremos charlando. Save Our Lives. Vamos a ver la letra y después nos vamos a centrar en el MV. A ver. No matter how much we hope, evergreens till life fades away. Ok. Only cries of sorrow remain. Claro, me comentaron también que cada uno de ellos representa un elemento: fuego, agua, aire y tierra. Falls and the dark grows around us. No matter how hard we try, winter's cold and spring's far away. Ok. Forest wrapped in colors of gray. Save our lives on earth. See our light appear. Make us be full of love. Lead us to the precious Claro. ¿Cuánto tiene este tema? Porque acá me dejé el envío igualmente acá. Cyber Lives, ahora lo vamos a ver bien, más centrados en el video. Tiene 4 años, salió el 29 de mayo de 2022. Ok. Ok.
Acto 2. Ya me da ganas de opinar del video. Me wine through the roads never ending. No matter how far we go, as we stand, still lost in our way, and we still see the words flowing to save our lives. Ok. See our light appear. ¿Saben qué me transmite la canción? Desolación, que es lo que te está diciendo la letra, ¿no? Pero las voces de ellos, la música obviamente, pero principalmente las voces de ellos, me transmiten desolación, me dan como una sensación de decir, necesitamos ser salvados, me transmite exactamente lo que te están diciendo, y creo que incluso me lo transmitirían, no sé si les pasa a veces que incluso sin entender la letra de una canción, es como que las mismas voces, la música, como que te despiertan ciertas sensaciones, y me da la sensación que si no hubiera visto la letra, me hubiera pasado igual. O sea, hubiera tenido la misma sensación. Quizás no hubiera sabido explicarla sin entender el significado de la letra, ¿no? Pero hay sensaciones que te genera un artista bueno, que vienen incluso aunque no estés leyendo la letra. No sé cómo explicarlo. See our light appear. Make us full of love. Lead us to the precious Lord. Acto 3. Lead us eternally to the light. Save our lives on earth. See our light appear. Make us full of love. Lead us to the precious Lord. Save our lives on earth. Save our Ok. Ok, claro. Renace la naturaleza al final. Ok. Ahora sí me voy a centrar más en el video. Ah, acá me está saliendo el Nvidia Apocalypse. Me está saliendo acá al costadito. Bueno, el Nvidia Utopia ya lo vimos, pero después lo vamos a volver a desglosar en un episodio especial. Porque lo había visto sin contexto. Ok. A ver, ahora sí, vamos a centrarnos en el video. Ahora sí. Ah, ok. The World Tree. Ok. Yo. Ok. Me parece un poema que afuera está lloviendo. O sea, puse el enví y se largó a llover. Creo que el micro no lo toma igual. De fondo yo estoy escuchando la lluvia. A ver. I'm here and the world is in shadows. No matter how Ah, ¿saben qué estoy pensando que podría hacer también? Porque como ahora... Bueno, les cuento. Ya no me acuerdo si lo dije al principio o no. Pero voy a ir grabando live clips y los voy a ir juntando para hacer un video especial más extenso. Ya que, como digo, no me están apoyando tanto a raíz de los videos de Forestella que quiero hacer un video especial juntando varios lives.
Y así me va a ser más sencillo, creo yo, ir grabando separados e ir juntándolos para un episodio más extenso. Y lo que también estoy pensando es que las presentaciones que me bloquean, lo que podría hacer es juntarlas a todas en una sola grabación y subirlo a la plataforma donde subo cuando me bloquea YouTube. Y bueno, yo igual les voy a ir comentando, pero hacerme en plan ir juntando para 2 episodios grandes. Y una semana van a tener tranquilamente 2 o 3 horas de Forestella, más o menos, esa es mi idea. Porque van a ser 2 episodios. Pero bueno, estoy pensando cómo me organizo, ¿no? Pero mi idea en principio es esa. Para poder ver todo, ¿no? Y poder compartírselos. I'm here and the world is in shadows. No matter how much we hope, evergreens turn white face away. Only cries of sorrow remain. Night falls and the dark grows around us. No matter how hard we try, winter's cold and spring's far away. Rain forest, wrapped in colors of gray. Save our lives on Ahora digo algo. See our lights up here. Make us feel full of love. Lead us to the precious love. Es que claro, estoy pensando en algo. Sucede que, bueno, la sensación que dije antes de desolación va de la mano, va ligado con el hecho de la inmensidad del universo, ¿no? Y de si te sentís tan pequeño. Y bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la astronomía, ¿no? A veces me gusta, bueno, no es que, no sé, que tengo un telescopio en mi casa, ¿no? Pero digo, me gusta ver esto de astronomía, ver lo que dicen los astrónomos, investigadores y tal, cuando hablan bueno, de todo lo que nos rodea, ¿no? Y somos tan pequeños realmente si nos ponemos a ver la inmensidad del universo, ¿no? Y esta canción me trae esa sensación, que justamente se llama Save Our Lives, ¿no? Salva nuestras vidas. Pero, no sé, me lo transmite como si estuviera ahora viendo, no sé, como si estuviera viendo el firmamento a la madrugada. Esa sensación, la misma. Claro, esto es lo que quería comentar antes. Esta ropa de culto, en plan... Porque yo sé que hay cositas que se me van a escapar, ¿no? Porque digo, es primer reacción a este envío, a tratar de analizarlo, hay cosas que se me van a escapar. ¿Qué representa esta ropa de culto acá? Como esta cena... no sé si es una cena, pero... Acá. ¿Qué representa? Estas vestimentas. Sería como... A mí me da, por ejemplo, como culto, adoración a algo. Pero acá se me escapa. ¿Qué me están queriendo decir? Acá se me escapa. Tell me why through the roads never ending. No matter how far we go, as we stand, still lost in our way, and we still
Claro, y viendo estas escenas acá, me da vibes como a la Grecia antigua, por ahí, tipo Atenas. See our light appear, make us fearful of love, lead us to the precious light. Viene el acto 3. Quiero confirmar algo porque tengo miedo de haber dicho una burrada. Quiero ver si sí, creo que lo dije bien. Sí, es la Grecia antigua, ¿no? Sí, está bien. Quería verificar algo, porque yo estoy tirando acá la Grecia antigua, Atenas y capaz que le erré, pero no, al menos lo que pensé, la sensación que me dio va por ahí. Esa toma puntual que les decía, ¿no? Eternally to the light. Save our lives on earth. See our light appear. Make us fearful of love. Lead us to the precious light. Save our lives on earth. Save our Claro, a este punto la vida ya está floreciendo de nuevo. Me copa porque cómo te van mostrando los planetas, bueno, en realidad todo el universo, ¿no? Pero cuando van llegando a los planetas te los muestran carbonizados, como destruidos, y después te van mostrando cómo se reinicia el ciclo, cómo vuelve a empezar la vida otra vez. Claro. El concepto es una maravilla, es una locura. Y yo sé que recién estamos empezando, que... Tree of the Knowledge of Good and Evil. ¿Y acá? Ok. Claro, todo lo que viene a partir de ahora es por el árbol. El fruto imagino que es del árbol. Ah, claro, acá toda la... Claro. Claro, es que miren la cantidad de gente que trabaja. Ah, Subviol es el nombre del fandom, ¿no? Ok. Una amiga me había mencionado, creo que es el nombre del fandom, ¿no? ¿Saben qué les quiero preguntar? Porque lo estaba pensando a medio video y no quería interrumpir la canción. ¿Vinieron ellos a Latinoamérica alguna vez? ¿O de repente aún no? Eso sí que no lo sé, pero estaría muy bueno realmente. A mí me da la sensación de que sí, porque ya si han cantado canciones en español, me daría la sensación de que ya han venido. Pero como aún no me lo han comentado, pregunto. Ok. Claro, ahora voy a grabar este video y lo voy a juntar. Y lo voy a juntar al videito que les estoy diciendo que quiero compilar varios lives. Y ahí voy a compilar. Voy a hacer un compilado para YouTube y un compilado para Odyssey. Yo creo que sería lo ideal. Y una semanita que nos agarre la locura, subo los 2 episodios juntos y hacemos un super episodio. Ok. Entonces, para YouTube, para lo que sería el viernes que viene, mi idea es subir los videos de Forestella los viernes. De repente, si algún viernes no puedo, los subiré sábado. Pero mi idea es que el viaje continúe, ¿no? Mi idea es seguir full. Vamos a hacer una cosita. Vos venís para acá. Entonces, para el viernes que viene nos tocaría desglosar Utopía. Vamos a ir con Utopía a fondo.
Esto lo voy a mover para acá por si a la cámara no le gusta. Ahí está. Iríamos con Utopía a fondo la próxima semana. Esa sería mi idea. Ahora voy a grabar este clip y lo voy a juntar al próximo video. Así que les agradezco, como digo, les agradezco un montón el cariño, les agradezco un montón los mensajitos a Instagram también. Agradecimientos especiales también a los chicos de Reaction Cube. No sé quién maneja el canal detrás, no sé si son varias personas, si es una persona, pero agradezco un montón, la verdad. Que bueno, como digo, me gusta mucho esto de cuando se unen culturas y más que estamos en el otro lado del mundo, la verdad que me parece muy... iba a decir divertido, pero la palabra no es divertido, me parece muy interesante. Y me parece que es justamente la definición de la música, ¿no? Separar todas las fronteras y realmente unirnos por algo que nos una. Así de simple, ¿no? Para no estar tan alejados, para que no se sienta tanto la distancia. Siento que la música nos une por todos lados. Y por eso amo la música también, por eso me creé este canal. Así que agradezco muchísimo el cariño, el apoyo. Y nos estaremos viendo el próximo viernes con más de Forestella. Chao.